prepárese conmigo. Nuestro tema en el día de hoy, Cristo Jesús o Cristo es refugio y seguridad. Cristo es refugio y seguridad. En la Biblia encontramos ejemplos de grandes hombres y mujeres de Dios que desafían nuestra vida por ser valientes y por su entrega. Algunos que arriesgaron incluso sus propias vidas para servirle a Dios. A través de la historia de los siglos de la humanidad, encontramos también historias de misioneros, de gente que viajó de un país a otro para arriesgar sus vidas en el servicio a Dios. Vaya alistando su Biblia conmigo en el capítulo 46 del libro de los Salmos. Vamos a leer algunos versículos de la palabra de Dios allí. Salmo 46. Y tenemos en esta escritura algo realmente maravilloso. Es un tema trascendente para su vida que le va a ayudar y le va a servir mucho. El Salmo 46, encontramos los primeros 7 versículos muy interesantes y muy edificantes para nuestra vida. El Salmo 46 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Maravilloso. A través de este pasaje vamos a tener la plena certeza que aún en los momentos más difíciles de la vida podemos encontrar un refugio y un lugar seguro incluso cuando parece que todo está saliendo mal, si acudimos a Jesucristo en medio de nuestras tribulaciones. Hubo gente que sufrió. Uno de ellos, algunas veces me ha oído mencionarlo en diferentes ocasiones, el gran misionero al África, el hombre considerado en el África, ¿lo recuerdan? Como el Cristóbal Colón, que es para América, se llama David Livingstone. Este hombre fue realmente ejemplar, un misionero que nos desafía. Aunque él era de Inglaterra, entregó toda su vida al continente africano, e incluso este hombre pidió que cuando muriera le sacaran el corazón, si moría en Inglaterra, y lo enterraran en el África. ¿Cómo sería el amor y el simbolismo que él mismo pidió antes de morir? Que cuando él muriera le sacaran el corazón y lo enterraran en el África. Qué amor tan tremendo el de este hombre por un continente hostil, donde en su época, imagínese, hace casi 150 o más años, este hombre estuvo en el África cuando era hostil, inhóspita y más salvaje incluso que ahora. Había tribus que eran amenazantes, eran tribus terribles, eran tribus que se comían a sus enemigos, en fin, era un continente muy hostil, pero amó tanto al África y dio su vida predicando allí, que dijo: ustedes me arrancan el corazón y lo van a enterrar en el África. Bueno, esto que acabamos de mencionar se hizo con David Livingstone. Eso sucedió. El corazón se lo sacaron y lo enterraron en el África. Livingstone recorrió 1500 kilómetros, tremendo, para ser llevado a la abadía de Westminster
en la ciudad de Londres, en Inglaterra, donde fue sepultado. Pero su corazón viajó otra vez de allí hasta el África. Imagine usted, 1500 kilómetros de recorrido de su cuerpo hasta la abadía de Westminster para regresar su corazón de nuevo al África. Él demostraba entonces que su corazón se había quedado donde sirvió. Este hombre, Livingstone, no solamente llevó el mensaje de salvación a los nativos, sino que también deseaba terminar el triste comercio de esclavos negros. Comercio que ha dejado este tipo de raza en todo el continente americano. Desde arriba, prácticamente del Canadá hasta el sur del continente, fueron trasladados muchos hombres y mujeres que llegaron a ser esclavos. Hoy día tenemos descendientes afroamericanos, se le llaman así en los Estados Unidos, pero también en Colombia, en todo el Caribe, en Sudamérica, en fin. Este hombre, David Livingstone, luchaba contra ese comercio. Muchas veces él fue incomprendido y muchas otras ocasiones las tribulaciones que debió afrontar le conmovieron realmente y le pusieron muy triste. Él andaba muy atribulado. Por ejemplo, recordamos la vez que él fue rodeado por un grupo de negros furiosos que tenían ganas de matarlo y ya estaba prácticamente a merced de sus manos. Parecía, dice él, que había llegado el fin. Entonces entró a su choza, a su tienda, y se postró de rodillas y le recordó al Señor Jesús la promesa que le había dado para llegar al África. Él recuerda siempre, o recordaba ese versículo, esa promesa: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Le recordó la promesa y le dijo: Señor, si este es el momento en que tú me has de llevar, está bien, pero yo me agarro de esta promesa de tu palabra. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, sé que tú estás en mi vida o en mi muerte, pero aquí estoy contigo. Se postró de rodillas, le recordó al Señor este versículo y luego se puso de pie, se levantó y escribió en su diario. Y esta fue la frase que escribió David Livingstone en su diario. La palabra de Mateo 28:20, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, es la palabra de un caballero y él la guardará conmigo. Bueno, esa noche, como muchas otras, Dios lo guardó del ataque y durmió plácidamente. Los muchachos de esta tribu se arrepintieron de asesinarlo. Se cuenta que cuando enviaron desde Nueva York al misionero Stanley, un misionero muy famoso también, a buscarlo porque no sabían nada de él no quiso jamás volver a la civilización porque siempre confiaba que Cristo es refugio y seguridad. Hoy el continente africano recuerda con gratitud y amor a David Livingstone. Mire, Dios, y esto es muy importante, número uno, Dios, Cristo, es refugio cuando hay tormenta. El profeta Isaías, el evangelista del Antiguo Testamento, recibió una revelación de Dios muy sorprendente acerca de Jesucristo y dijo que Él era refugio seguro en los momentos de calamidad. Sin perder el Salmo 46, donde hemos leído, ya vamos para allá, le invito para que miremos también Isaías el capítulo 32 y el versículo 2. Por favor, mire conmigo, Isaías capítulo 32 y versículo 2, revelación dada al profeta Isaías. Isaías dijo lo siguiente de Jesús de Nazaret: y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad,
como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Qué precioso versículo, qué lindo. Será que el varón, lo quiero repetir, Cristo, como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad y como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Qué maravilloso. Este texto nos describe las funciones de Jesús de Nazaret como refugio y seguridad, escondedero contra el viento. Bueno, yo pienso que las personas que viven en Estados Unidos y han tenido que soportar huracanes y han tenido que soportar esas tormentas terribles y los tornados, que son grandes tornillos que se llevan casas, levantan automóviles como jugueticos de niños y los tiran a muchos kilómetros. La gente que sabe de tormentas, que sabe de huracanes y que sabe de tornados, ellos yo creo que entienden mejor este versículo que nosotros, como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión. Vea, increíble, un viento que arranca la vida, que arranca automóviles, árboles, casas. Pues ahí podemos comprender mejor cuál es la figura que el profeta Isaías nos está dando. Escondedero contra el viento, refugio contra el turbión. La palabra turbión era lo mismo que para nosotros hoy el tornado, turbión o tornado. Hoy tenemos términos más modernos para describirlo, pero además arroyos en aguas de sequedad y sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Qué tremendo esto que nos encontramos aquí en la palabra de Dios. Ahora, esta es una de las más bellas figuras, la que describe Isaías de una tormenta, y es la manera como se presentan al ser humano algunas tribulaciones en la vida. Entonces Dios se convierte en un escondedero. Ahora, vamos a mirar y volvamos entonces allí al libro de los Salmos donde leímos al comienzo. El capítulo 46 nos habla de Dios es refugio cuando hay tormenta. Versículos 1 al 3 de Salmo 46. Escuche bien. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Maravilloso. Dios entonces es amparo, es refugio, pero además en medio de esas tribulaciones a veces nos podemos llegar a sentir débiles, que ya las fuerzas no nos alcanzan. Usted posiblemente se agota pagando una deuda que no ha logrado cancelar. Posiblemente llega a colgarse o a no poder pagar algunas cuotas y comienzan los intereses sobre intereses a correr. Y entonces vienen los abogados del banco o de la entidad crediticia, le amenazan, le embargan, le ponen una anotación allí en el registro donde está su instrumento o su escritura, y usted comienza a sentir pánico, y no solamente necesita refugio, pero necesita fortaleza, vigor, porque a usted se le van sus fuerzas físicas. Aunque se alimente, siempre está mal, tiene insomnio, no puede dormir. Cuando un familiar cae enfermo, la madre, el papá, uno de los hijos, alguien cercano, usted siente una angustia. Y cuando el diagnóstico del médico es severo y terrible, es crónico, o palabras que causan pánico como irreversible, usted dice, empieza a temblar y a sentir. Cuando le dicen que el tratamiento vale 5, 10 o 20 millones y no lo cubre la compañía médica, usted comienza a sentir pánico también. Por eso la Biblia dice, Él es pronto auxilio, pero también dice, Él es fortaleza
en las tribulaciones. ¿A quién iré?, decía una canción antigua. ¿A quién iré? Oh, ¿a quién iré? ¿A quién iré sino a Jesús? Él me salvó, mi alma transformó. ¿A quién iré sino a Jesús? Cristo entonces se convierte en refugio y fortaleza. Él también nos dice, no tengan miedo, el pánico se apodera. Mire, Salmo 46:2 dice, por tanto no temeremos. Una de las reacciones que hay, una de las cosas que suceden en el ser humano es mucho miedo, es pánico. Hoy día incluso el miedo, algunos miedos, por ejemplo, provocados, crear pánico, por ejemplo, pánico financiero. En una ocasión estaban buscando los grupos de seguridad de la Fiscalía de Colombia y especializados de la policía en hacer rastreamiento y seguimiento a través de internet, porque habían creado un pánico, y era que un banco, decían en la red, había quebrado, y era uno de los bancos más grandes captadores de ahorro, cuentahabientes o de la gente que coloca sus fondos, sus ingresos a veces en uno de estos bancos. Entonces hubo alguien, tal vez la competencia, no sabemos, alguien enemigo del banco, que dijo que ese banco había quebrado y que ahora qué iba a suceder con los ahorros de la gente. Esto produjo una estampida de personas que iban al banco a retirar todo su dinero, y el banco pues no se podía negar. Así que hubo gente pidiendo cuentas multimillonarias, cheques de gerencia para trasladar sus dineros a otro lado. El asunto era falso, el rumor era mentiroso, pero produjo pánico. El miedo económico, el temor económico es un delito castigado penalmente. Entonces, la Biblia nos habla de la gente que tiene miedo, pánico, sea provocado o sea real. Pero el versículo 2 del Salmo 46 dice, Dios es nuestro amparo, y el 2 dice, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida. Lo que nos trata de decir Dios aquí es, mire, si hay algo que es tan extremo, que produzca miedo, como que la tierra sea removida, como que tiemble, que haya un terrible terremoto y los montes se traspasen al corazón del mar y las aguas bramen, o lo que se llaman hoy tsunamis, ¿sí, verdad? Un temblor en alta mar. Entonces dice, y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, no temeremos, dice el rey David, gracias al Señor. Entonces aquí estamos mirando en esta preciosa palabra de hoy que Dios es nuestro refugio. La segunda cosa importante para compartir es que Dios nos invita a la quietud de la espera en fe cuando hay problemas. A veces nuestra primera actitud es más bien salir en estampida, hacer cosas precipitadamente, y al hacerlas cometemos otro error. Dios dice, no, un momento, hagan la pausa, no se precipiten, no hagan eso, tengan un momento de reposo y de quietud. Y eso es lo que vamos a mirar. Mire, el Salmo 46, también ahí mismo, pero los versículos 10 y 11 son claves. Me fascina cómo termina el Salmo, me fascina cómo comienza. Comienza diciendo, Dios es nuestro amparo y fortaleza, pero vea cómo termina el mismo Salmo. En el versículo 10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra, el Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¡Qué maravilloso! Entonces nos invita, mire, a la quietud, reposo en el Señor, deje su carga en Él, evalúe, pero hágalo con Dios. Haga un reconteo, pero hágalo con Dios. Sí, haga una auditoría, o hágalo con Dios o no lo haga. Haga una auditoría, sí. Maneje entonces sus cuentas de inventario. La vida nuestra tiene inventarios. Cuando haya problemas graves, sí, haga el inventario, siéntese tranquilo, pero hágalo con Dios.
Entonces dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esta segunda palabra es maravillosa, conoced, es decir, anímense a probarme, conózcanme, yo estoy en el problema, dice Dios, yo estoy en la situación, yo le puedo ayudar. No se precipite, no salga en estampida, no tenga pánico, siéntese conmigo, tenga un momento de quietud, escuche la voz mía, dice Dios. Escuchemos la voz de Dios, estad quietos. Dios nos inspira a estar quietos en fe cuando hay problemas. Esta quietud, para diferenciar, no es como en otras partes de la Biblia, que es la quietud silente o en silencio de adoración, sino que el término hebreo es la invitación en el original a dejar la acción humana y la fuerza propia del que hace la guerra para librarse de una amenaza por sus medios carnales. Entonces, no es la quietud en ese sentido, sino que cesen o desistan de su propia fuerza, es lo que Dios está queriendo decir. Cesen o desistan de su propia fuerza. Yo soy Dios, quien seré exaltado en la victoria. Dios está diciéndonos, ninguna otra persona tiene la oportunidad o siquiera la posibilidad de vencer. Ahora, por supuesto que hay diferentes clases de tormentas. Ya hemos mencionado algunas. La económica, las enfermedades, los enemigos, esa es otra clase de tormentas, los conflictos familiares, uy, qué tremendo esto, sobre todo cuando uno de los dos cónyuges es la víctima del otro y está sufriendo, o los hijos están sufriendo, o están sufriendo los padres por causa de la conducta alcohólica o de drogadicción o rebelde de sus hijos, en fin, hay tormentas familiares y hay diferentes clases de cosas que se nos pueden presentar, pero en todos ellos Dios nos invita siempre a lo mismo: confianza, descanso en su poder, descanso en su brazo, descanso en su fuerza, descanso en su amor. El brazo de Dios es mucho más poderoso que nuestras propias fuerzas. En un derrumbe que hubo en una carretera en tiempo de invierno, una montaña se vino y sepultó varios automóviles. Corrieron centenares de personas de la región. Se armaron con palas, llevaron picas y herramientas y comenzaron a remover la tierra y el barro. Alcanzaron a rescatar unas 10 o 12 personas de camionetas y un automóvil que estaban pasando por allí, pero era casi nulo su esfuerzo ante los miles de toneladas de lodo que habían caído sobre aquella caravana de automóviles. Y entonces aparecieron dos máquinas gigantescas hidráulicas con sus poderosos brazos y unas grúas potentes que podían ayudar. Entonces le dijeron a la gente: no se preocupen, háganse a un lado. Y lo que ellos habían hecho en unas 2 o 3 horas, esto lo hicieron en menos de 1 minuto. Apenas unos 45 segundos ya habían removido estas gigantescas de brazo poderoso hidráulico, cantidad de piedras y de lodo, y lograron rescatar a las personas que allí habían quedado debajo. La diferencia era enorme, eran centenares de personas, pero sus brazos no eran lo suficientemente fuertes, eran muy débiles. Así también en todas las áreas de nuestra vida es nuestra fuerza y nuestra capacidad. Cuando la Biblia nos dice aquí que tengamos quietud, está hablando de dejar la acción humana y la fuerza propia del brazo humano para darle oportunidad al brazo de Dios. El brazo de Dios es mucho más poderoso, es como las máquinas, los brazos hidráulicos que en segundos pueden llegar a remover también miles de toneladas de peso y poder rescatarnos. Entonces, no nos desesperemos, hay que tener quietud en el Señor. Hay otros textos en la Biblia que nos hablan de la quietud y el reposo. La Biblia dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. En otras palabras,
Quédense quietos y pruébenme. Probadme, dice el Señor. Dejadme actuar y verán que yo soy capaz y poderoso para hacer milagros. Yo quiero animar a alguien aquí o allá en su pantalla de televisión o a la posteridad cuando se repita este mensaje grabado, que si usted está atravesando por una situación de pánico, de terror, de miedo en su vida, por enfermedad, por economía, por enemigos, por conflictos familiares, al terminar en un momento esta predicación, ahí, si usted puede hacerlo, vaya en su casa de rodillas y dígale: Señor, me pongo en quietud delante de ti. Como Josafat, cuando venían los reyes enemigos que se unieron a la guerra contra él, estoy diciéndote: Señor, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Señor, no sabemos qué hacer, volvemos nuestros ojos. Haga usted lo mismo y diga: Señor, con esta enfermedad los médicos no saben nada qué hacer y menos yo, pero Señor, a ti vuelvo mis ojos. Señor, en esta situación económica vuelvo mis ojos a ti. Vaya al Señor, corra a Él. Él es refugio y Él es seguridad. Dios quiere que nosotros sepamos que Dios es refugio y seguridad. En una ocasión conté cuando estuve entre los indígenas guambianos en la cordillera arriba, entre los departamentos al sur de Colombia, entre el Huila y el Cauca. Prediqué en La Plata, que es como en un cañón donde hay un río con el mismo nombre, el río La Plata. Y luego atravesé toda la cordillera hasta llegar donde estaban los indígenas guambianos al otro lado de la cordillera. ¡Qué cambio tan terrible! Primero un calor de casi 40 grados y al otro lado un frío espantoso con un páramo y casi nevado para llegar a predicar allí. Y encontré, como recordando también a David Livingstone, a un misionero igual que David Livingstone. Mire qué curioso. David Livingstone era de Inglaterra y este misionero también de Inglaterra. Supe que llevaba como unos 35 o 40 años. Desde jovencito llegó allí al departamento del Cauca y me causaron varias cosas curiosidad de él. Él, un monacho con ojos azules, todo elegante y simpático, distorsionaba en medio de esa cantidad de indígenas. Ellos de estatura más o menos bajita, de cuerpos más o menos menudos, y este hombre blanco, rubio, de ojos azules, casi un gigantón, vestido con las mismas faldas de los indígenas, faldas multicolores. Y cuando yo me quedé mirándolo, dije: pero ¿qué será este hombre? Yo sabía, pues claro, que era misionero, pero dije: oiga, y no quería comer comida de otra civilización, sino la comida que ellos comían. Se sentaba y recibía los mismos platos de los indígenas, así no fueran quizá para mí del mejor sabor, pero ellos se esmeraron, incluso los indígenas allí, por prepararme a mí platos diferentes. Pero luego yo descubrí que había comida muy sabrosa, muy deliciosa entre ellos, que era muy agradable. Bueno, una de las cosas que le pregunté a este misionero es: ¿y tú cuánto tiempo que estás aquí? Entonces yo ya confirmé lo que me habían dicho: más de 30 o 35 años entre la tribu de los guambianos. Y le dije: bueno, yo he oído que en esta región hay mucha guerrilla y los guerrilleros no quieren a los europeos, ni a los estadounidenses, ni a los países desarrollados u occidentales o muy avanzados. Yo sé que no los quieren. ¿Usted no tiene miedo de que algún día de pronto los secuestren o le hagan daño? Y él me dijo: no problema, no problema. Ellos vienen por aquí y ellos saben que yo soy un indígena. Yo no tengo problema porque ellos me quieren mucho. Ellos saben que yo no hay problema, tampoco para ellos, porque yo toda la vida he estado aquí, así que yo cuido a mis indígenas y ellos me cuidan a mí. Entonces dije yo: bueno, qué bendición y qué seguridad, pero además, qué amor de este inglés
de arriesgar su vida metiéndose en estas tribus, dejando una cultura y una civilización como la londinense, tan sofisticada, tan culta, para meterse entre los indígenas y vestirse así como ellos. En una foto que me tomaron los indígenas, porque yo también me puse las faldas de los indígenas y me puse los chalequitos y un sombrerito así negro como de coca, y me paré a sonreír con ellos, y después me dijeron: ahí hay algo por lo cual se sabe que usted no es de los indígenas. Y yo le dije: pues claro, porque yo soy de otro color. No, imagínese usted, es igualito a ellos en piel y en estatura y todo, pero hay algo que usted cometió un error que no es indígena. Y no supe dar cuál era ese error. Me dijeron: mire los pies, usted está ahí parado. Entonces yo pensé, dije, bueno, quizá mi manera de pararme no es. Pero luego me hicieron caer en cuenta algo, que yo me había dejado, pues aunque se veían las medias, porque las faldas no estaban hasta abajo, se veían mis medias. Dice: vea, usted se dejó las medias, ellos no ponen las medias. Y este inglés me causó mucha impresión por ese amor hacia los indígenas, y saber que era un hombre, como dijo, siempre reposado, siempre tranquilo, siempre como en el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. En ese misionero se veía eso, un hombre reposado, un hombre de quietud, un hombre en la presencia de Dios, un hombre que amaba y era muy amado. Y algunos de ustedes ya conocen parte del testimonio, varios de ustedes ya lo conocen, pero hay otras personas que no. Y es que este misionero un día me dijo allí que él quería ya en sus postreros años irse a morir a su nación, ir a quedarse allá en su nación y a pasar sus últimos días en Inglaterra. Y me cuenta que no pudo. Le dije: ¿por qué? Y dice: yo llegué a Londres, y dice, primer momento después del aeropuerto, casi me matan los carros ahí en la esquina. Yo era un salvaje, yo no sabía cómo manejar los semáforos y esas cosas. Entonces dice, sintió pánico, se sintió asustado, mucho ruido, muchos pitos, muchos carros, mucha gente, y para colmo casi lo atropellan. Pero luego llegó a su casa y entonces encontró a su mamita, que hacía ya algunos años no había vuelto a ver. Quizá no eran muchos años, parece que él ocasionalmente había ido, pero después pasaron ya un tiempo que no volvió a Londres. Y dice que fue a visitar a su mamá y entonces la saludó, y ella le dijo: ¿usted, señor, quién es? Le dice: mami, yo soy su hijo fulano de tal. No, yo no conozco a ningún fulano de tal, yo no sé quién es usted, hágame el favor, salga de mi casa. Oh, qué experiencia tan dura y tan terrible para él. Su mamá ya no lo conocía, ya no sabía quién era él, estaba muy palpitante y angustiado, y dijo: todas esas señales, me dijo a mí, fueron que yo tenía que venir a morir donde estaba la otra familia, la familia de los indígenas, y que yo tenía que hallar reposo y descanso en Dios. Experiencias duras, pero de un hombre que siempre se refugió en los brazos del Señor. Quiero concluir hoy mirando algo interesante, y es que cualquier persona, sea cristiano o no cristiano, un pecador común y corriente cualquiera, puede correr con seguridad, puede echarse en los brazos de Jesús, se puede refugiar en la salvación y el amor que Cristo ofrece. Isaías 55, 6 y 7, y por ahí vamos a estar terminando. Isaías 55, 6 y 7. Mire lo que dice la Biblia: buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Qué versículos tan tremendos. Busquemos a Dios mientras puede ser hallado.
En la teología podríamos decir la dispensación de la gracia. Las puertas están abiertas todavía. Un día se cerrarán y ya nadie más podrá entrar. Entonces ya no podrá ser hallado. Por eso el versículo dice: buscadle mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. O en otras palabras, aprovechemos el tiempo que estamos viviendo, la dispensación, la época celestial, la era de Dios, de puertas abiertas y de amor. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios. Dice que Él tendrá misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Así que hay todavía oportunidades. Y recuerde, las tribulaciones nacieron de una relación rota del ser humano con Dios, es decir, el pecado. Ahí nacieron las tribulaciones, ahí se originaron todas las desgracias del ser humano, y por eso Cristo vino a restablecer esa relación, limpiando al pecador con su sangre preciosa, por medio de su amor, derramando su sangre en la cruz del Calvario. Abrió las puertas para que el pecador pudiera ser recibido y pudiera ser perdonado. El pecado fue la mayor tragedia y tribulación del ser humano. Pero definitivamente tenemos que decir, hay refugio, hay seguridad en Jesucristo, porque Él es escondedero contra el viento y refugio contra el turbión. Y que ojalá cada uno de nosotros, como mencionaba en la célula de ayer, las palabras del apóstol Pablo, que cuando terminemos, porque Pablo dijo: yo estoy para ser ya sacrificado, sabía que se iba a morir. ¿Qué piensa uno cuando sabe que se va a morir? Uy, eso es algo espantoso. Si una persona dice mañana es su ejecución, su pena de muerte, pero ya Pablo sabía. Y seguramente que uno hace inventario, hace caja, todo de la vida. A mí me sucedió cuando iba con un noticiero de televisión. Estaba casi jovencito, nuestros hijos estaban pequeños, y había viajado con un compañero periodista a la ciudad de Buenaventura, y volamos de Bogotá a Cali en avión, y de Cali a Buenaventura en un automóvil que alquilamos. Y al regresar nos estaba cogiendo la tarde, porque ese mismo día debíamos estar en el noticiero con el videocassette de la noticia que traíamos del reportaje allá en Buenaventura. Así que le dijimos al taxista: estamos retardados, por favor, más rápido. Estaba lloviendo en la vía. El hombre, en un pequeño columpio, se desestabilizó, se asustó, movió su dirección demasiado brusco, y el carro comenzó a dar trompos sobre la autopista a gran velocidad. Una volqueta iba delante de nosotros. Yo vi que íbamos para debajo del platón de esta volqueta, y veía ese amenazante mole de hierro frente a mi cara. Entonces cerré mis ojos. Por un momento imaginé a mi familia, a mis hijos en la sepultura, en el entierro, y recordé cosas rápidas de la vida. No sé cómo, fracciones de segundo, tantas cosas vinieron a mi mente y a mi corazón, y me encomendé a Dios y cerré los ojos. Esperé el golpe, pero no sonaba, y entonces apenas escuché un pequeño prum, y cuando abrí los ojos, era que el carro, en lugar de seguir recto debajo de la carrocería de la volqueta, había hecho otro trompo, y con la parte de atrás del automóvil había alcanzado a tocar la llanta, las llantas traseras de ese lado de la volqueta, y ese fue el prum que yo sentí, y dije: gracias, Señor. Pero luego entonces me di cuenta que íbamos a hacer otro trompo, y ahora mi compañero, el periodista, que había conocido el evangelio pero no era muy consagrado, había tomado mucho, y yo dije: oh Dios, ahora es él el que va a morir, Señor, sálvalo. Y cuando dio el giro, nos salimos de la autopista y empezamos a dar por allá giros por fuera de la autopista, un separador inmenso, y por allá quedamos en lado contrario a las luces de la ciudad. El hombre que iba conmigo, el periodista, dijo: esto es un milagro, esto es un milagro. Él comprendió que Dios había salvado su vida.
Entonces, cuando leíamos ayer lo del apóstol Pablo, estoy a punto de ser sacrificado. Pablo dijo tres cosas muy importantes. He peleado la buena batalla. Lo que Pablo dijo es, he sido guerrero, la he luchado. No tengo sentimientos de culpa de lo que viví o de lo que no viví. Pablo estaba cerrando caja y decía, yo soy guerrero, he peleado la buena batalla, la he peleado. He acabado mi carrera. Segunda cosa, todo lo que tenía que hacer lo hice y lo hice bien. Entonces, soy un guerrero, he sido cumplido. Y la tercera cosa que dijo, he guardado la fe, he sido fiel. He sido guerrero, he sido luchador, he acabado lo que tenía que hacer y he guardado la fe. Dios quiere que al final de tu vida no queden cosas pendientes, sino que hayas sido un guerrero, la hayas luchado. Es una batalla. No seas negligente. Pablo dijo, yo no he sido negligente, he sido diligente. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, concluí, hice lo que tenía que hacer. Pero qué triste que al final de la vida haya gente que diga, oiga, yo por estar enredado, yo no hice lo que tenía que hacer, yo me la pasé quejándome, yo me la pasé todo el tiempo diciendo, oh, ¿dónde habrá refugio y seguridad? Y por estar así, en medio de pánico, no hice nada. Y por último, el apóstol Pablo dice, he guardado la fe. Significa, he sido fiel, guerrero, cumplidor y fiel. Tres características que Dios quiere de nosotros en el nombre de Jesús. Le invito ahí donde está, incline su rostro, dele gracias a Dios, oremos juntos al Señor y dígale, Dios, si ese es el caso, has estado asustado, diga, el Señor, quita de mi vida todo temor. Si te has sentido débil, diga, Señor, me declaro fuerte y vigoroso en ti. Si no sabes a dónde correr, en Él hay refugio y seguridad. Dile hoy al Señor, Padre, me agarro de tu mano, he sido un guerrero fiel. Señor, he peleado la batalla, he acabado todo lo que tenía que hacer, he guardado la fe. Dígale, Señor, yo quiero ser un apóstol Pablo, yo quiero ser uno de esos guerreros, yo quiero ser un David Livingstone, yo quiero, Señor, cumplirte a ti. Gracias, Señor. Inclina tu rostro y oremos juntos a Dios. Si mientras comienzo a orar hay alguien que está enfermo, que ha sentido pánico económico, cosas de las que hemos mencionado hoy, le invito para que se levante y venga aquí al frente y yo voy a orar por usted en el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos. Señor Dios Todopoderoso, gracias por enseñarnos que tú eres escondedero contra el viento. Gracias, Dios, por enseñarnos que tú eres refugio contra el turbión. Gracias, Dios, por enseñarnos que en ti hay vigor y fortalezas nuevas. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, dígale hoy, Señor, me tomo de tu mano, me refugio en ti. Dígale hoy, Señor, repítalo conmigo, dígale, Señor, límpiame mis pecados. Señor, me encuentro a tus pies, me pongo en tu presencia y declaro que soy limpio por la sangre que Jesucristo vertió en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús me declaro libre. Dígale, me declaro libre. Rompo toda atadura de miedo, de temor y declaro que en ti hay seguridad y bendición para mi vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y vamos a orar ya mismo. Aquí hay dos personas que han venido por primera vez hoy y luego les vamos a estar regalando una literatura muy bella y yo les voy a obsequiar un librito también para ustedes. Pero vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor en el nombre de Cristo Jesús, declarando su presencia y su amor. Gracias a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, esta vida está en tus manos, Señor. Le declaro bajo la presencia y la protección y la cobertura de la sangre de Jesucristo de Nazaret. Y declaro, Señor, vigor y salud física y espiritual en su cuerpo, Señor. Úngele con tu Espíritu Santo, Señor, y derrama de tu presencia
y del poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, Señor, le unjo y declaro, Señor, que es una persona para ti. Declaro, Señor, que es un ser para la gloria tuya y con la bendición y la protección tuya. Dios mío, gracias por la sanidad sobre este cuerpo que tú has estado desarrollando, Señor. Bendícele y te pedimos, Señor, que termines tu obra, como dice tu palabra, que el que la comenzó la perfeccionará. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, gracias. En el nombre de Jesús declaro el poder y la bendición de Dios sobre tu vida, en el nombre de Jesucristo, en salud, en presencia, en bendición y en provisión. Dios es la provisión para tu necesidad. Él te levantará de la situación en la cual te encuentras. No temas ni desmayes, te dice el Señor, porque Él está contigo y Él te ayudará. Y Él será tu proveedor. Descansa en Él, confía en Él, dice el Señor, y Él hará. En el nombre de Cristo, gracias Dios. Levantemos nuestras manos y démosle gracias a Dios. Démosle gracias al Señor. Dígale hoy a Dios: Padre, gracias. Señor, tú eres mi refugio. Dile hoy: Señor, eres mi refugio. A ti acudo. Bendice mi hogar y bendice mi vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias a Dios. A ustedes les invitamos, ya les van a entregar una literatura y yo les voy a entregar un librito también en el día de hoy. Dios le bendiga. Dele un abrazo a la persona que está a su lado y dígale: sé valiente, el Señor te ayudará. Dale un abrazo y dile: sé valiente, el Señor te ayudará, en el nombre de Jesús. No olvide las 3 cosas del apóstol Pablo: he sido guerrero, he sido cumplido y he sido fiel. Oiga bien, 3: he sido guerrero, he sido cumplido y he sido fiel, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Vaya con Dios. En el nombre de Jesús declaro la bendición.